Hablando de pensadores, está Daniel Rosso, sociólogo, especialista en medios. En línea fue subsecretario de Medios de la Nación y secretario de Comunicación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué haces, Daniel? Hola, ¿cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, viejo vos. ¿Cómo llevas la cuarentena? Bien, 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 aquí la llevamos. Lo que hay, tiempo para pensar hay. Totalmente, totalmente, mucho tiempo. Te voy a hacer una pregunta que hace un rato le hacía al jefe de gabinete, a Santiago Cafiero. A propósito de lo que, si querés particularmente, ha sido esta última semana, es de qué modo arrecia una campaña mediática ostensible en contra de la cuarentena, por la apertura total de la economía y con, si querés, la frutilla del postre de esta solicitada, ¿no? De los 300 que se conoció ayer hablando de una infectadura. Yo le Sí. preguntaba a Cafiero, y te lo pregunto a vos, si hay alguna novedad, o si esto está expresando simplemente, eh, con los medios de comunicación a la cabeza, el corte, eso que se llamó absurdamente la grieta, como si fuera una novedad que existió toda la vida. Si hay alguna novedad de eso, o si esto está expresando sencillamente un núcleo duro de la sociedad que se comporta igual que toda la vida. Mira, yo lo que creo es que están intentando con la oposición, ¿no? La oposición política, la oposición mediática, que en general funcionan articuladas, están intentando crear, reconstruir el campo del autoritarismo para así poder esa oposición construirse por contraste. ¿Mm? Y hay varios elementos ahí. Por un lado hay una especie como de vigilancia mediática que patrulla la política buscando los movimientos de la vicepresidenta y de su fuerza política. Vos fijate que para hablar o para escribir sobre la vicepresidenta en los grandes medios, Uh-huh. reproducen la estructura del relato del virus, porque es ella, la vicepresidenta, una protagonista invisible que ocupa espacios e invade territorios, ¿no? Su poder Lo notable reside... de eso, simplemente una acotación y Sí, ya te claro. dejo seguir. Lo notable de eso es la histeria, ¿no? O sea, cuando Cristina aparecía era porque sobreactuaba y ahora que no aparece también. Totalmente, pero vos fijate cómo es como una especie de protagonista invisible que ocupa espacios e invade territorio, que su poder reside en sus movimientos, porque ella no está. Es como si que se la conoce por sus efectos y no por su presencia. Ahora, al mismo tiempo es efectiva, porque no se la puede detener, solo se logra graduar su expansión. Es decir, estos grandes medios no pueden contar la política sin ella. Su presencia es como, a ver, ¿cómo decirlo? Es como el nudo estratégico de la producción de sentido en estos medios hegemónicos. Sí, Por eso cuando... está buenísimo lo de Cristina como símbolo del virus invisible, como gramática de eso, ¿no? Vos fijate que cuando Cristina se mueve, toda esa maquinaria de sentido también se mueve. Porque lo que buscan es como hacer explotar en su figura las bombas interpretativas que previamente en los últimos años han colocado en ella. Ahora, si no se mueve, hacen que se mueva. Crean como una especie de movimiento imaginario, ¿no? Entonces, ¿quién es Cristina ahí? Es un virus en la política argentina, es decir, es quien avanza sobre otros, ocupa espacio, coloniza lugares, una fuerza poderosa que invade territorio, es decir, que es una fuerza autoritaria. En esta lógica, estas grandes máquinas de vigilancia mediática ponen en marcha como procesos de geolocalización y conteos de cristinistas en la estructura del Estado. A ver, este es cristinista, este también, ¿no? Uh-huh. Como, y a partir de ahí, los discursos de estos cristinistas geolocalizados pasan a ser clasificados, desestructurados, reensamblados, para que solo aparezcan como una máquina de poder. O sea, solo existen para avanzar como el virus, no para producir políticas en beneficio de la sociedad. Es como si el avance fuera su única condición y su movimiento ciego. Ahora, ¿qué sucede si no hay movimiento? Bueno, hay que crearlo, simularlo. Si no hay movimiento, no hay virus, y aquí de lo que se trata es de mostrar el movimiento de ese virus. Entonces, estos dirigentes geolocalizados, cuando avanza, desplazan, cooptan, imponen, rigidizan, en última instancia contagian, ¿no? Es el sujeto autoritario que esta oposición necesita. Por eso, efectivamente, la hipervisibilizan.
En ese relato, Alberto Fernández es alternativamente quien reproduce el virus o quien no quiere o no logra frenarlo, ¿no? Ujú. Y por eso los cultores de la anticuarentena le piden a Alberto que adopte una cuarentena rígida con relación a ese virus kirchnerista. Ahora, ese es el primer movimiento, ¿no? La presencia de un sujeto que avanza y que contagia, que vendría a ser la vicepresidenta y el kirchnerismo. Ahora hay un segundo movimiento. Ese segundo movimiento consiste en resignificar la cuarentena. De ser un instrumento para proteger a los ciudadanos de la pandemia, pasa a ser, en su visión, la herramienta con la que se restringen o quitan las libertades individuales. Y ese es el ensamble que intentan construir. Por un lado, ese sujeto autoritario que avanza y que contagie, que no se logra frenar. Por el otro, la cuarentena como el método que convive con esa fuerza en avance para restringir las libertades individuales. Ahí es donde intentan posicionar la oposición, ¿no? Y por supuesto, en esa lógica la cuarentena no es ya un instrumento de protección de la población, sino una herramienta para someterla. O sea, han dado vuelta el campo de sentido, obviamente para reconstruir su propio campo, respondiendo a tu pregunta inicial. Acá yo no creo que haya una cosa novedosa. Hay un intento de reconstruir el campo para decirlo rápido, de la derecha, en el eje autoritarismo-antiautoritarismo. Escúchame, Daniel es Rosso, sociólogo y especialista en medios, y hace tanto. ¿Y cómo les está yendo? O la pregunta no es correcta porque apunta solamente a la coyuntura. Esto es, si fuera por la coyuntura, Alberto tiene cerca del 80% de popularidad. Sí, yo creo que no les va bien, y me parece que eso lo demuestra la solicitada esta que sacaron ayer, porque ante la fuerte alianza del gobierno con el discurso de la ciencia o de los expertos, sí, intentaron hablar desde el interior del mundo científico, ¿no? Y ese documento intenta eso, o sea, cómo hablan desde el interior, ellos también hablan desde el interior del mundo científico. Por eso el lugar de enunciación del documento es la ciencia, el CONICET, el mundo de las ideas, de diversas universidades del país, dicen. Ahora, lo de la infectadura. Claro. Ahora, ese mismo documento donde denuncian la infectadura y que la democracia está en peligro, sí, ese mismo documento parece sufrir una crisis interna de sentido, dada la tensión lógica entre elementos que están situados en campos muy distintos. O sea, ni Brandoni, ni Loperfido, ni Sebrelli parecen fáciles de clasificar en la categoría de científicos. O sea, parte de la crisis de verosimilitud de ese documento reside efectivamente en esa tensión clasificatoria. Además deja muy claro... El sentido es ese, o sea, Brandoni, Lopérfido, Sebrelli, ponele que entre en la categoría de intelectual. Lo que te están diciendo con infectadura, que me parece un hallazgo para prensear, porque es bueno como prenseable, sí, lo que te están diciendo es, no queremos un gobierno de infectólogos. Claro, pero al mismo tiempo para discutir con eso, que es el campo científico, es el campo de los expertos médicos, en donde se sostiene o en donde abreva el discurso de Alberto Fernández o la legitimidad de parte del discurso presidencial, ellos necesitan discutirlo desde adentro del campo de la ciencia, a mi juicio. Por eso este documento está construido en ese lugar, pero intentan hablar desde el campo de la ciencia. Y a mí me parece que no terminan de lograrlo porque no alcanza con decir que habla la ciencia. Es necesario hacer verosímil la palabra de la ciencia ahí. Ellos me parece que han decidido ir a disputar con el presidente al campo de la ciencia, donde el presidente encontró su principal aliado. Por eso, efectivamente, el enemigo de esta amalgama de adherentes de Juntos por el Cambio son los médicos infectólogos, ¿no? Y yo te diría, a ver, hay una decisión política que es hablar desde el interior del campo de la ciencia con este documento, y una dificultad de implementación, porque algunos de los que hablan no son, por varios motivos, fáciles de clasificar en ese campo. Ahora, y además son los que más trascienden. Claro, efectivamente. ¿Quién se pone a ver la lista de científicos que hay entre los 300? Lo que te salta es Brandoni. Lopérfido, periodistas casi no hay. Bueno, y obviamente Sebrelli, ¿no? Que, bueno, me eximo de mayores comentarios.
Bueno, mira, yo me tomé el trabajo de leer todos los nombres que firman, ¿no? Bueno, ahí también se ven algunas dificultades de clasificación. Entre los firmantes, por ejemplo, hay un experto electoral, un emprendedor independiente, una genealogista, un intérprete, un fotógrafo, un capacitador, un programador, un ingeniero agrónomo, un productor agropecuario, un médico veterinario. Juro que lo chequeé varias veces porque temí ser objeto de una fake news. Pero saqué estos datos del documento completo que publicó anoche el diario La Nación. O sea, se colocan en el lugar de la ciencia, pero después tienen dificultades para sostener esa posición, ¿no? Daniel, te agradezco muchísimo. Dejaste muchos títulos y esto de Cristina como el virus y su invisibilidad, y por otro lado lo de querer discutir a través de estos tipos desde el interior de la ciencia, cuando en verdad no lo son. Bueno, son dos provocaciones intelectuales muy interesantes. Te agradezco muchísimo, viejo. No, te agradezco que me hayas llamado. Un abrazo grande a todos. Daniel Rosso, ex subsecretario de Medios de la Nación, sociólogo. Ex subsecretario de Medios de la Nación, sociólogo.